Buenos días, estamos otra vez en opositasanidad.com. Ahora volvemos con el tema 7. Vamos a hablar de las actividades del auxiliar de enfermería y nos vamos a basar en la orden del 26 de abril de 1973. Es muy antigua, pero es la norma en la que se definen las funciones del auxiliar de enfermería en cada servicio y es la norma que rige, es la última que se hizo. Después de esta no se ha publicado ninguna otra, con lo cual esta es la que hay que estudiar. No sé si habréis visto o habréis hecho el examen de la Junta del 2021 en el que pusieron alguna pregunta sobre en qué año se creó la figura del auxiliar de clínica, algo así. Bueno, esas preguntas y las respuestas, esto no viene ni en los temarios ni en el temario publicado como tal. Una cosa es que nos pregunten sobre las actividades del técnico y otra cosa es que nos pregunten cuándo se creó la figura de... Eso no entra en ningún tema, eso es ya no impugnable, eso es denunciable. Lo que pasa es que, bueno, luego hay cosas que no hacemos, pero en aquel examen pusieron preguntas sobre materias que no entraban, ni tan siquiera en el examen. Vamos a ver la coordinación entre niveles asistenciales y los conceptos de cuidados, necesidades básicas y autocuidados. Y también vamos a ver el hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. Empezando por la orden de 26 de abril de 1973, quedaros con el año porque nos lo pueden preguntar, por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario titulado y auxiliar de clínica de la Seguridad Social. Se define en estos artículos, del 74 al 85 de este estatuto, las funciones del auxiliar de enfermería en los servicios de quirófano y esterilización, obstetricia, otocología, radioelectrología, laboratorio, servicio de admisión, consultas externas, servicio de farmacia, unidad de rehabilitación y instituciones sanitarias abiertas. Funciones del auxiliar en servicios de enfermería, quiere decir en plantas, por ejemplo, de hospitalización. Rasurado de los enfermos, hacer las camas de los pacientes, servir las comidas a los pacientes, realizar el aseo y limpieza de los pacientes, llevar las cuñas a los pacientes y retirarlas, limpiar los carros de curas y su material, dar la comida a los enfermos que lo necesiten, clasificar y ordenar las lencerías de planta, colaborar en la recogida de los datos termométricos, clasificar y ordenar las lencerías de planta, recepción de los carros de comida y su distribución, la administración de medicamentos por vía oral y rectal y aplicar enemas de limpieza salvo en caso de enfermos graves. Hay que tenerlo muy en cuenta. En enfermos graves nosotros no ponemos enemas de limpieza. Y en general todas aquellas actividades que sin tener un carácter profesional sanitario vienen a facilitar las funciones de médicos u otros profesionales sanitarios. Como veis, estas tareas es lo que normalmente se suele hacer, con lo cual esto no es complicado. En quirófano y esterilización, el auxiliar de enfermería se encarga del cuidado, conservación y reposición de toallas, de gasas, guantes y otros materiales, ayudar al personal titulado en la preparación del material para su esterilización, así como la recogida y limpieza del instrumental y otras funciones auxiliares. En radioelectrología, atención a los enfermos, colaborar en la preparación de los aparatos de radiología y electromedicina, y demás tareas de auxilio a médicos y demás personal sanitario. En obstetricia otocología se realiza la recogida y limpieza del instrumental,
Se ayuda al personal titulado en las atenciones a los pacientes, al final son todas mujeres, y en la limpieza de pulmotores, ventosas y demás aparatos. Esos ya no ni se utilizan, los pulmotores y las ventosas. Acompañar a enfermas y recién nacidos a los servicios y plantas que les sean asignados. Vestir y desvestir a las embarazadas, su aseo y limpieza. Pasar a las camas a las parturientas con la ayuda del personal titulado. Esto, por ejemplo, lo vienen haciendo el celador. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque si nos pusieran de las siguientes cuál es una función y fuera esta la respuesta correcta, lo de pasar a las camas a las parturientas, puede ser que nos equivocamos y digamos no porque las pasa el celador. No nos tenemos que fijar tanto en la práctica diaria como en lo que dice este estatuto, ¿vale? Así que en este estatuto pone pasar a las camas a las parturientas y esa sería la correcta. Cambiar las camas de los pacientes en los departamentos de dilatación con la ayuda de la matrona. Poner, quitar y limpiar cuñas. Colaborar con las matronas en el rasurado de las parturientas y en la aplicación de enemas de limpieza. Y cambiar las ropas de las camas. En el departamento de laboratorio se encarga de la limpieza, ordenación de la frasquería y el material utilizado. En el servicio de admisión se acompaña a los pacientes al servicio que le hayan asignado. Es decir, llaman a un paciente que tiene que ingresar mañana por la tarde para una intervención pasado mañana. Cuando llega por la tarde y va a la ventanilla del servicio de admisión, lo habitual en la práctica es que haya un celador y sea el que le acompañe a la planta correspondiente donde va a ingresar. Eso es lo que se suele hacer. Pero en este estatuto, como entonces no estaba ni se reflejaba ni se conocía la figura del celador como la conocemos hoy, así es que cuando nos pregunten cuál es la función del auxiliar de enfermería en el servicio de admisión, el acompañamiento de pacientes al servicio asignado, esa es función del auxiliar de enfermería. En el departamento de consultas externas, ayudar al personal sanitario titulado respecto de los enfermos susceptibles de hospitalización, así como otras tareas auxiliares en colaboración con médicos y otros profesionales titulados. En farmacia, colaborar en la ordenación de los preparados y efectos, ayudar a su transporte y atender a las relaciones de la farmacia con otros departamentos del centro. En la unidad de rehabilitación, el aseo y limpieza de los pacientes, la limpieza y ordenación del material utilizado en la unidad, ayudar en la colocación o fijación del paciente en el lugar especial de su tratamiento, controlar las posturas estáticas de los enfermos, desvestir y vestir a los pacientes cuando su tratamiento lo requiera. En instituciones sanitarias abiertas, recogida y orientación del personal de los enfermos, recepción de volantes y documentos, distribución de los enfermos para mejor ordenación en el horario de visitas, escritura de libros de registro, volantes, comprobantes o informes, limpieza de vitrinas, material instrumental, preparación de ropa, vendas, apósitos y material de curas, recogida de datos clínicos con ciertas limitaciones, por ejemplo, la temperatura, una tensión, recogida de los signos y manifestaciones espontáneas de los enfermos sobre sus síntomas. En este estatuto también se menciona las funciones prohibidas a los auxiliares de enfermería. Está prohibida la administración de medicamentos por vía parenteral. Están prohibidas las escarificaciones, punciones o cualquier otra técnica diagnóstica o preventiva. Está prohibida la aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentoso. Está prohibida la administración de sustancias medicamentosas o específicas cuando para ello se requiere instrumental o maniobras cuidadosas. Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas. Quien ayuda directamente al personal médico son las enfermeras. Auxiliar directamente al médico en las consultas externas. Esto queda prohibido a los auxiliares. Realmente luego trabajamos codo a codo con el médico en consultas.
Muchas ni siquiera hay una enfermera. Por eso digo que esto hay que tenerlo todo muy en cuenta, estudiarlo. En general, realizar funciones de la competencia del personal de enfermería. Cualidades y características que debe tener un auxiliar de enfermería. Hay que tener consideración, hay que tratar al enfermo con amabilidad y con respeto y teniendo en cuenta la situación en la que esté en cada momento. Por ejemplo, cuando una persona ingresa, pues tiene sus temores, entre el padecimiento que tiene o lo que le vayan a hacer, que cambia a un sitio que no es su casa, con personal, gente extraña continuamente, hay que tenerlo en cuenta, hay que ser un poco considerado. Hay que ser amable, hay que tener un trato agradable. Empatía. Muchas veces para una mejor atención lo que nos ayuda es tratar de ponernos en el lugar del paciente, cómo lo ve él, cuál es su punto de vista, para poder enfocarle las cosas desde su perspectiva. Integridad. Tanto los compañeros como los pacientes deben depositarle confianza, que se traduce en una mayor eficacia. Hay que tener respeto, porque el paciente al final es una persona como nosotros, tiene sus derechos, sus valores, sus sentimientos, sus creencias, y no hay que someterlos a juicio, independientemente del tipo de vida que tengan, del motivo por el que estén en el centro sanitario. No somos quien para juzgar ni para someter a ningún juicio a ninguna persona. Y hay que ser cooperante, hay que tener predisposición a ayudar al resto del equipo, porque esto permite un trabajo de mayor calidad. Así es que como cualidades reseñables, consideración, amabilidad, empatía, integridad, respeto y cooperación. Los centros y bueno, vamos a pasar a la coordinación entre niveles asistenciales. Los centros y equipo de atención primaria, definición, actividades y organización. ¿Qué es un equipo de atención primaria? Es el grupo de personas que realizan diversas funciones, cada uno la suya, con una metodología compartida y dirigida a un objetivo común. Es decir, cada uno tiene su función, son funciones organizadas, las de unos y las de otros, y se dirigen a el bienestar y a la recuperación del paciente. Pero ahí cada persona del equipo tiene su función. La organización es flexible y consensuada, se pone de acuerdo todo el mundo y se comparte la responsabilidad de los resultados. Todo el mérito no es para una persona o para una categoría profesional. La responsabilidad de los resultados es de todos. Todos tenemos responsabilidad en el buen resultado y en el mal resultado. Composición del equipo de enfermería. Se ajustará siempre a las características concretas del sistema y de la comunidad a la que atiende y se definirá siempre por su forma organizativa y no por el tipo de profesionales que la constituyen. Y normalmente lo que se da es una organización piramidal. Otros tipos de equipo tenemos la unidad de atención familiar, que está formada por el médico de familia y el personal de enfermería y el paciente. El equipo intrínseco no tiene componentes prefijados. Puede incluir a pacientes y a familiares. Cuando se acaba la función que estaban desarrollando o el objetivo para el que se creó este equipo, se termina, se disuelve. El equipo funcional, formado para coordinar determinados temas asistenciales o organizativos, y está formado por el médico de familia, el profesional de enfermería y el propio paciente.
En cuanto a la organización, los factores que influyen en la composición del equipo de atención primaria de sanidad son situación política, económica y la infraestructura sanitaria, que es lo que delimita las características de todos los elementos del sistema de salud del país. Las necesidades de salud que marcan la composición y funciones de los equipos. Esto da la diferencia entre un equipo de salud en un país desarrollado y otro equipo de salud en un país subdesarrollado. No es igual. Es dependiendo de las necesidades de salud, así se organizarán. Disponibilidad de profesionales sanitarios titulados, que suele ser escasa en los países subdesarrollados. Pues fijaros, por ejemplo, en Kenia, en Somalia. En ese tipo de países, ¿qué tipo de profesionales titulados puede haber? O no qué tipo, sino cuántos. Según la estructura poblacional, según la edad de la población, si hay mucha población infantil o si hay mucha población anciana, el equipo se organizará de forma diferente o se compondrá de profesionales diferentes. Colaboración con otros profesionales, epidemiólogos, estadísticos, especialistas en demografía, administración de salud, etc. El trabajo interdisciplinario, su organización y objetivos. Organización. Aquí cada profesional tiene que desarrollar y responsabilizarse de unas actividades concretas. Se pueden compartir con otros miembros, pero no debe haber conflictos de competencias entre ellos. Nadie debe pisarse unos a otros, debe estar todo organizado. El trabajo coordinado y sin jerarquías de los distintos profesionales. Es decir, cada componente en el trabajo en equipo o en el equipo de salud, cada componente tiene una función y aquí nadie está por encima de nadie. El trabajo programado. Aquí se establecen situaciones programadas, que es el método idóneo para cumplir los objetivos marcados. En cuanto a la participación de todos los componentes en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades a desarrollar. Y la organización. Hay que organizarse dependiendo si la atención es a demanda, si es programada o si es urgente. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo interdisciplinario? La asistencia, que es la visita al enfermo en el centro sanitario o en el domicilio, de forma espontánea, programada y urgente también. En cuanto a objetivos de promoción de la salud, como la educación sanitaria, individual y colectiva, que se realiza en el centro de salud, en escuelas o mediante campañas educativas. La prevención de la enfermedad, pues se puede trabajar en grupos de riesgo, con vacunaciones, etc. Y el funcionamiento interno del trabajo interdisciplinario, que tiene que funcionar con formación continuada, formación y organización interna, política de calidad y evaluación, es decir, que haya unos organismos que vigilen que funcionan bien los equipos, y docencia, investigación y gestión. Niveles de actuación. Tenemos atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. La atención primaria es el punto de entrada al sistema sanitario. De aquí pueden hacer muchas preguntas, ¿vale? Esta paginita, esto es importantísimo. ¿Cuál es el punto de entrada al sistema sanitario? Normalmente la atención primaria. Vamos al centro de salud, a no ser que por una urgencia vayamos a las urgencias del hospital y ya nos quedemos allí. Lo normal es el centro de salud. ¿En qué actúa también la atención primaria?
en el mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, y luego hay centros de crisis que aportan servicios de urgencias para atender a pacientes con crisis vitales 24 horas y dar guía y apoyo en una terapia a largo plazo. ¿Qué es la atención secundaria? La atención secundaria es la que previene las complicaciones. Incluyen hospitales, geriátricos y centros de atención ambulatoria. Y la terciaria es cuando ya hablamos de rehabilitación o atención a largo plazo. Unidades estándar de hospitalización tenemos que las áreas hospitalarias se delimitan con factores geográficos, demográficos, de accesibilidad de la población y eficiencia para la prestación de la asistencia especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que los hospitales se van a colocar estratégicamente teniendo en cuenta todos estos datos de la población que vive en las zonas. Unidades funcionales. Las consultas externas ubicadas en hospitales, los centros periféricos de especialidades que dependen de los hospitales y que prestan asistencia especializada a la población en consultas externas. Centros de salud excepcionalmente en domicilio a los casos especiales. En cuanto a la clasificación de los hospitales pueden ser hospitales generales básicos, hospitales generales de especialidades, hospitales generales a los que podrán ser adscritos otros centros cuya función asistencial tenga por finalidad una atención que requiera media o larga estancia. ¿Cuál es la función de la dirección de enfermería? Definir y desarrollar los objetivos de enfermería. ¿Qué órgano es la Junta de Enfermería? Es un órgano asesor de la dirección de enfermería y tiene como funciones asesorar a la dirección de enfermería sobre la planificación y organización de los servicios y unidades de enfermería y velar por la calidad asistencial. Vamos a ver también ahora, dentro del apartado de concepto cuidados, necesidades básicas y autocuidados, la valoración de la capacidad funcional de los pacientes. Ahora, en cuanto a las actividades básicas, actividades de la vida diaria o actividades básicas de la vida diaria. Se refieren estas actividades a la capacidad que tiene una persona de realizar de forma habitual su alimentación, vestirse, su aseo, la movilización y la contención de esfínteres. Esto en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria. Para esto vamos a utilizar, para valorar esta capacidad, vamos a utilizar varias escalas. Tenemos la escala de Kac, que es una escala que se clasifica o que clasifica las actividades desde la A a la G, siendo A una persona independiente y G una persona dependiente para todo. En esta escala se va a valorar como A la independencia en todas las funciones, B es independiente para todo salvo una de ellas, C es independiente para todo salvo lavarse y otra más, D es independiente en todo salvo lavarse, vestirse y otra más, E independiente en todas las actividades salvo el lavado, el vestido y el uso del retrete y otra más, sea cual fuere, F independiente para todas salvo lavado, vestido, uso del retrete, movilización y otra más, y G dependiente para todo. Esta sería la valoración de Kac. Y luego tenemos otra escala que es la de Bartel. La incapacidad funcional se valora aquí como severa cuando es menor de 45 puntos y ligera cuando tiene de 80 a 100 puntos. Sobre las escalas nos pueden preguntar cualquier cosa. ¿Qué es lo que valora una escala? ¿Qué escala se utiliza para valorar algo? Según la puntuación, que obtenemos en una escala, ¿qué nos quiere decir? Es decir, nos pueden preguntar
Si tenemos en la escala de CAZ, nos dice que el paciente se clasifica como A, ¿qué quiere decir? O en la escala de CAZ, para clasificar a un paciente dependiente para todo, ¿cómo se le clasifica? Y nos dan opciones A, B, F o G, por ejemplo. Y con otro tipo de valoraciones por puntos igual. ¿Qué puntuación es la que nos dice en la escala de Barter que tiene una incapacidad ligera? Y nos da varias opciones. Siempre las escalas hay que estudiarlas pensando en cómo seríamos, qué puntuación tendríamos nosotros. Nosotros normalmente somos personas independientes para todo y totalmente válidas. Entonces, en CAZ nosotros tendríamos una A. O sea, sabiendo eso, si nos preguntan, ya sabemos que todo lo contrario es dependiente. Y en Bartel nosotros tendríamos 100 puntos, que es el máximo. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades más complejas y suelen implicar un poco más de atención o de destrezas, más destrezas. Por ejemplo, el uso del transporte público, telefonear, manejar dinero, limpiar y organizar la casa, ir de compras, utilizar correctamente la medicación. Aquí tenemos la escala de Filadelfia, en la que nos dice cuál es la satisfacción de la calidad de vida. Si conseguimos una puntuación de 0, quiere decir que está poco satisfecho con su calidad de vida, y de 5 es una alta satisfacción de la calidad de vida. Tenemos también la escala del Lawton-Brody, en la que nos dan cuando tiene una máxima dependencia para todo 0 puntos, no conseguimos acumular ningún punto, y cuando es una independencia total 8 puntos. Reacciones del sujeto ante la enfermedad. Ahora vamos a ver en el punto 4 el hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente hospitalizado. Reacciones del sujeto ante la enfermedad. Pueden darse situaciones de angustia, el nerviosismo lógico de pensar lo que tengo, o lo que me van a hacer, o a ver ahora qué pasa, cuánto tiempo voy a estar aquí, de ansiedad, de negación. También puede ser una reacción de negación de a mí no me pasa nada, yo estoy bien, como me dicen que tengo esto, si mira qué bien estoy, esto no puede ser, no puedo enfermar ahora. Y luego está la aceptación de la enfermedad. Luego ya, bueno, pues nada, si tiene que ser así será, y hay que aceptarlo. ¿Cuáles son reacciones anómalas que se pueden dar en una enfermedad? Hipocondría. Esta reacción es propia en personalidades egocentristas y narcisistas, que utilizan la enfermedad como centro de atención. Es decir, hay personas que sin estar enfermos o estando poco enfermos, parece que les pasa más, que tienen más gravedad de la que realmente es, o que además de lo que tienen se centran en otras enfermedades que podrían tener o lo que me podría pasar, y lo tratan como llamadas de atención para que esté todo el mundo pendiente de ellos. Puede haber otra reacción, que es la depresión, sobre todo en enfermedades largas o crónicas que son desesperantes, que son a veces también invalidantes. El paciente siente que ¿para qué vamos a seguir con esto? Esto no sirve para nada, yo no voy a poder superarlo. Y acaba con la moral del paciente, la enfermedad. También hay reacciones de reivindicación. Es decir, esto es cuando por ejemplo, alguien puede
obtener una compensación económica si tuviera cierto problema, cierta enfermedad, y se aprovecha de ello. Por ejemplo, una persona que trabaja con productos, bueno, que podrían ser a la larga tóxicos o producir una enfermedad pulmonar, por ejemplo. Bueno, pues pueden inventarse esa enfermedad, hacer como que tienen síntomas de esa enfermedad para derivar compensaciones socioeconómicas. Cuando hay reacciones de proyección, que es típica de las personalidades paranoicas, el paciente hace responsable al médico de su lenta enfermedad, utiliza elementos agresivos no reales, pero de los que él está convencido. Relación del auxiliar de enfermería con el paciente. Cuando un paciente ingresa, lo único que quiere es sentirse seguro, porque al final cualquier ingreso es una inseguridad, es una incertidumbre, qué va a pasar, qué me van a hacer. Entonces lo único que quiere es ser acogido, quiere sentirse que forma parte del grupo, es decir, del sitio donde está. Quiere o necesita ser escuchado. Muchas veces lo único que quieren es hablar y que alguien les escuche y que se les comprenda, y nada más. Aparte de todo lo que le tengan que hacer, claro está. Ante la necesidad de seguridad, el paciente tiende a tener un temor y una ansiedad. Es una situación insegura ante lo desconocido y a convertirse en nadie. Solamente, pues eso, en el paciente de la habitación tal, y que nadie le trate como persona, sino como su enfermedad. Acordaros que hay que tratar al paciente de forma integral, viéndole como un todo, no solamente como una enfermedad, sino como persona. Y luego, pues, ¿qué hay que hacer para darle esa seguridad al paciente? Pues ofrecer una explicación correcta y adecuada para establecer una seguridad, producir tranquilidad y enriquecer la relación personal. Que vea que también nosotros somos personas. Él es persona, pero nosotros también. Y formar una relación profesional-paciente, pero que sea fluida y respetuosa y que nos enriquezca a todos. Y luego, ante la necesidad de autoestima del paciente, lo que hay que hacer es respetar la intimidad y el pudor del enfermo. Hacer ver que no es un objeto. Bueno, si no pasa nada, si esto estamos hartos de tal, ya, pero él es una persona, tiene su pudor y su intimidad, y tiene que ver que nos importa también cómo se sienta cuando realizamos las técnicas que tengamos que realizar. Y ante todo esto ya terminamos el tema 7. Tiene, bueno, tampoco es un tema muy complicado ni con mucha sustancia, digamos. Así que creo que no os dará mucha guerra. Para lo que queráis, ya sabéis, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.